Vamos a sentir este impacto, decía el gobernador Urtubey, pero el recorte había que hacerlo, porque además hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para bajar el déficit. ¿Era por acá el recorte? Bueno, yo creo que no. Creo que Argentina está con un problema de crisis y medidas de emergencia desde hace 80 años. Venimos siempre con ciclos populistas. Y lo que nunca se hace es el recorte del gasto público, del sector público, del recorte de la política y demás. Porque nuevamente es un recorte que se le hace al sector privado. Es decir, que cuando vemos los aumentos de tarifas son recortes al sector privado, vemos aumento de impuestos son recortes al sector privado. Es decir, la pregunta es, ¿cuándo viene el recorte de la clase política? ¿Por qué seguimos teniendo 72 empleados en cada senador? ¿Por qué no hay una reestructuración del Estado de arriba hacia abajo, empezando por todos los ministros, por los secretarios, subsecretarios? ¿Eso realmente recorta o es en realidad una cuestión de gesto, nada más? No, no es gesto, es una reestructuración profunda del Estado, que empieza arriba, pero sigue en profundidad hasta abajo. Por ejemplo, en el sector federal, que son 750.000 empleados, la reestructuración es de 200.000 empleados. Y por supuesto hacerlo con amortiguadores sociales y con un traspaso que puede hacerse en 1 año y medio, en 2 años, pero hay que hacerlo. Ya pasaron 3 años y todavía no se empezó, prácticamente no se empezó. Martín. Yo creo que la cuestión es encontrar los puntos donde se pueda eficientizar al Estado sin que pierda funciones. Por supuesto que es clave y todos queremos más eficiencia. La cuestión sigue siendo que este ajuste es necesario básicamente, este ajuste, como bien dice Agustín, sobre el sector privado, es necesario porque el gobierno no está sabiendo qué hacer. Este intento de aumentar ingresos, congelando la baja de las retenciones o eliminando los reintegros a las exportaciones, son señales muy de corto plazo de que necesitan recaudación, pero que al sector productivo le impactan muy negativamente, justo en un contexto de recesión que nos está pegando a todos. Y ese es un problema grande. ¿Qué se cumple y qué no se cumple con el FMI es una decisión política? Está claro que no se va a cumplir todo el acuerdo. Lo que está decidiendo acá el gobierno es que va a cumplir, o va a intentar cumplir, con la meta de déficit a costa de incumplir toda una serie de otras cosas, desde las políticas de género, pasando por la inflación y seguramente y por el crecimiento desde ya. Sí. ¿Y qué hacemos, no? Porque Claro. uno cuando escucha, todos los días se escucha de distintos anuncios y todos los días sale un montón de el principal afectado a decir, no, esto yo no quiero que hagan esto. Pero cuando uno va al tema de la chica del Estado, nos encontramos con que las provincias no transarían eso. Bueno, y en las provincias es donde el problema nivel de empleo público es gigante. Es un problema preocupante lo que dice Urtubey. No es cierto que las provincias han hecho el ajuste, no hicieron ningún ajuste. Son los que más aumentaron los empleos públicos ineficientes. O sea, hoy la productividad del Estado de las provincias es menos de la mitad de lo que era hace 15 años. O sea que es un desastre lo que han hecho las provincias y los municipios. Y no han empezado siquiera a hacer algo más o menos razonable. Con lo cual hay un problema de las provincias, hay un problema de hipocresía, ¿no? Hay un problema de que no hacen las cosas que tienen que hacer. Pero sí quiero decir algo que me parece importante. Creo que el equipo del Banco Central hoy es un equipo más consistente del que estaba antes, que cometía una cantidad de errores que eran impresionantes. Ahora, cuando interviene el Banco Central, por lo menos va de corto plazo, logra recuperar confianza. El aumento de los bonos del día de hoy fue muy importante. Cuando hay una corrida, no hay nada más importante que recuperar la confianza. Nada más importante. No tiene sentido hablar de medidas expansivas. Todo ese verso que dicen muchos economistas no tiene ningún sentido. Cuando se te están yendo los capitales, tenés que frenar la salida de capitales. Eso es esencial. Si no frenás la salida de capitales, la recesión es mucho más profunda. Y podría ser muchísimo más profunda de la actual, que vamos a tener los próximos 6 meses muy complicados, pero podría ser mucho más complicado si no frenás cuando hay salida de capitales. Digamos que entonces, o sea que hoy fue un día positivo. Hoy lo considero un día positivo. Martín, ¿vos lo ves así también? ¿Crees que las medidas adoptadas por el Banco Central de cara a esta realidad y a lo que nos tocará hacia el futuro son las acertadas? Mira, yo creo, estoy de acuerdo hasta un punto, que es efectivamente lo más importante es parar la crisis, porque si no, si continúa, el resultado es peor, ¿sí? Ahora, creo que también hay que entender, no solo de dónde viene la crisis, cómo se origina, sino también por qué no se frenó en estos 4 meses. Porque ya llevamos 4 meses hablando de estas corridas y si bien el mes pasado estuvo tranquilo, enseguida está ahí, ¿no? Enseguida salta de vuelta una corrida. Rápidamente, sí. ¿Por qué? Porque lo que no hay es un panorama que nos permita ver a mediano plazo hacia dónde va la Argentina. No hay ninguna señal de parte de este gabinete económico, incluyendo el Banco Central, pero no es su rol, me parece, de decir, bueno, Argentina va hacia acá, la salida de la crisis es por acá. Hoy por hoy hay medidas que parecen parches de cada día, los de ayer, los de hoy, y estamos cada día analizando una medida nueva,
pero no tenemos ni idea cuál es el país productivo que queremos de a 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Y sin eso, ¿cómo va a saber el inversor a dónde venir? Incluso, digo, los capitales que puedan venir de afuera, ¿a dónde? ¿Con qué impuestos se van a encontrar? ¿Con qué logística se va a encontrar? Digo, todo lo que hay que repensar en Argentina, acá estamos tapando, ¿no? Intentando que no siga entrando agua al barco. Pero ¿cuándo pensamos hacia dónde estamos navegando? Me quedo pensando en que el presidente hoy les dijo a los colegas que estaban en la puerta de casa de gobierno tranquilos que no pasaba nada, que no era grave. Ese es un error porque vienen cometiendo, me parece, hace bastante tiempo. El 1 de marzo, cuando hace el discurso en el Congreso, ya sabíamos que iba a ser un año pésimo. Lo sabíamos porque en febrero ya había empezado la volatilidad, sabíamos que la cosecha venía muy mal y que íbamos a perder, se creían 7.000 millones, después ahora se calcula 8.000, 8.500 millones de dólares. No dijo una palabra de la seca en un país que teníamos un déficit de cuenta corriente importante y que eso implicaba un aumento del déficit de cuenta corriente, un déficit fiscal fenomenal. Sabíamos que venía el aumento de las tasas de interés, nosotros lo veníamos haciendo hace 2 años, pero ya en marzo nadie podía negarlo porque ya estaba ocurriendo. Claro. No era que estábamos anunciando que iba a ocurrir, eso ya estaba ocurriendo. O sea que decir eso o decir lo peor ya pasó, todo ese tipo de comentarios, yo no creo que sumen nada. Creo que hoy el problema es real. Argentina está en una situación crítica. Yo creo que ahora lo único que estamos tratando de hacer, que hay que hacer, tanto el gobierno como la oposición, es tratar de llegar lo mejor posible el año que viene, con el menor daño posible, y el año que viene dar el debate en las elecciones de cuál es, como dice Martín, el país que queremos. Claro. ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país con 105 impuestos como tenemos hoy o un país con menos de 10 impuestos como cualquier país civilizado? O sea, ¿queremos tener un esquema de un gasto público descomunal, improductivo, o queremos tener un gasto público eficiente y razonable? ¿Cuál es el modelo de país que queremos? ¿Queremos un país corporativo como tenemos hoy, que gracias a los cuadernos vemos cómo funciona, que no es nuevo, esto funciona así hace 70 años? Las corporaciones que van tomando dinero del Estado, que finalmente es dinero de los contribuyentes, ¿no? Sean los sindicatos, sean los empresarios, y cómo eso se devuelve después para financiar a la política. Claro, es decir, esto es un sistema que tenemos que cambiar, y eso es lo que debería estar en discusión el año próximo, me parece, en las elecciones. Muchas veces ya en las últimas semanas escuchamos que la recesión va a durar 6 meses, mínimo. Lo acabas de decir también vos recién en esta entrevista. Ahora, para los que no entendemos de economía, ¿por qué 6 meses? ¿Qué es lo que va a pasar para salir de esa recesión? Bueno, eso es lo que todavía no está claro, ¿no? El año que viene tenés algunos factores positivos. Por lo pronto vas a tener una cosecha aparentemente mucho mejor que la actual. Ya en diciembre debería entrar el trigo con una cosecha mejor que la del año pasado. Eso, nada más que el campo debería ser 9.000 millones de dólares más que el año pasado, o que el año actual, que la cosecha actual, con lo cual eso solo es 1,5 puntos del PBI. Después tenés que la devaluación va a favorecer algunos sectores como el turismo, que va a haber menos argentinos yendo al exterior porque nos cuesta más caro, y va a haber más gente del exterior viniendo a Argentina porque les cuesta más barato. Entonces hay sectores que van a tener un cierto impulso, siempre y cuando se recupere la confianza. Por eso es importante. Y lo otro, que es lo último que estamos cerrando. Él tenía su no, porque quería preguntarle a él, en ese mismo contexto y aportando a la respuesta, ¿cuánto inciden los factores externos, que son parte de lo que vienen argumentando desde diversos sectores para tratar de explicar esto que está ocurriendo? Mira, yo creo que es bastante cínico tanto negar un poco, ¿no?, que esté todo, que no esté pasando nada, como echarle la culpa pura y exclusivamente a los factores externos. Porque en ese caso, si bien el mundo está turbulento, hay que explicar por qué nos pega mucho más a Turquía y a Argentina. Somos los 2 países afectados por esta debacle mundial, ¿no? Pero la recuperación, además de los factores que mencionaba Agustín bien, hay que tener mucho cuidado porque uno dice, bueno, van a viajar menos al exterior. Yo creo que la devaluación no impacta tanto. La devaluación, si uno mira en términos de tipo de cambio real, comparado con lo que después suben los costos, sube la inflación interna, no es tanta como para darle realmente un plafón de competitividad a la producción argentina. Eso es harina de otro costal, hay que pensar una política de mediano y largo plazo que dé productividad. Lo que sí impacta en que el año que viene vaya a ser mejor que es que este ha sido muy malo en términos de ingresos. Claro. La gente no viaja tanto, hay menos turismo en parte porque no hay guita. Y eso es el menor de los problemas. El problema es que la gente no está llegando a fin de mes. Este año es tan malo en ese sentido, montado encima sobre una base económica bastante vulnerable de años pasados, que el año que viene veremos cuándo empieza la recuperación. No va a ser en enero, no es que empieza el año y empieza la recuperación. Será más adelante, será para el segundo trimestre. El punto es que si no se frena la corrida ahora y no se empieza a dar una señal de que se normaliza la economía, no va a empezar nunca. Entonces hay que empezar ahí para que de a poco empiecen a recuperar, que los salarios vuelvan a recuperar lo que están perdiendo este año, que es mucho,
y entonces podamos empezar a hablar de vuelta de consumo, podamos empezar a hablar de vuelta de inversión, que hoy son frases que palabras que no se pueden decir porque no existen. Sí. ¿Te quedas con algo para decir? Coincido plenamente que el tema de Argentina y Turquía es como cuando tenés un sistema eléctrico que lo pones en un estrés, saltan los lugares que están mal. O sea, Argentina y Turquía saltaron porque son los dos lugares, sabíamos que iban a ser Argentina y Turquía los dos países que iban a tener problemas, porque éramos los dos que estábamos dependiendo del dinero del exterior. Y en los organismos internacionales te lo estaban diciendo desde fines del año pasado. Argentina y Turquía estaban en el top 3 de todos los países riesgosos de cualquier listado. Es decir, que no había factor sorpresa en eso. Ninguna Simplemente sorpresa. había que ir siguiendo el camino. Sabíamos de cómo que Argentina iba a tener cosas. problemas. El escenario estaba servido por las políticas económicas. Muchas gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos Muchas gracias. aquí.